muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en una nueva aventura más, esta vez junto a Enrique Vázquez en su exposición de Terratología aquí en la Galería N24, disponible solo este viernes, el cual creo que va a salir semanas después. La cuestión. Nada, Enrique, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que nos das. Créeme que es un honor para nosotros de estar aquí, conocer más de tu trabajo y nada, te lo otorgo para que nos comentes más sobre ti y tu trabajo. Bueno, yo más que nada agradecerles por hacer este trabajo aquí, por promocionar lo mío. Mi trabajo es un trabajo de escultura que se desarrolló a través de un montón de actividades. Yo estudié diseño y en algún momento hice diseño gráfico, hice un poco de cosas. No había mucho trabajo aquí en el Ecuador, esos eran los años 80, y luego de repente empecé a meterme en cerámica, empecé a conocer artistas. Les tenía full envidia porque decía, estos manes tienen la profesión ideal, es bellísimo lo que hacen. Y entonces me interesé y un buen día decidí, yo quiero ser artista, yo más que diseñador, más que estar en una onda de los objetos así industriales, y me gusta más como una expresión libre y como ya tenía un poco de experiencia en cerámica por el diseño mismo, porque había hecho unos proyectos en cerámica, entonces fue lo que primero cogí y empecé a hacer poco a poco escultura, y así a través de los años fui haciendo cada vez más, no dejaba de hacer otros trabajos de diseño y tal, pero llegó un momento en que ya me sedujo, ya como que decidí quedarme ahí, y entonces como que empezó un camino de buscar más formas, de buscar más conceptos, qué sé yo, buscar dentro de mí mismo qué es lo que yo quería decir, ¿no? Como artista, y entonces ahí ha ido evolucionando eso, ¿no? Y esto es como esta muestra, esta exposición, que es en la Galería N24, es como lo último, ¿no? O sea, que tiene va sumando todo lo de atrás. Es lo que les relaciona a todas, es como que mi inquietud respecto a la naturaleza, hablando del planeta entero, ¿no? Incluida la humanidad, incluida la cultura moderna, posmoderna, que es arrolladora, ¿no es cierto? Y todos los habitantes del planeta que ahora se están viendo afectados por nuestro desarrollo, ¿cierto? O sea, antes habían espacios en donde los animales y las plantas estaban prácticamente libres y solos, pero hoy en día con nuestro desarrollo industrial y nuestras revoluciones industriales y informáticas como que todo se empieza a llenar, ¿no? O sea, la corteza se empieza a llenar, ya no hay lugares donde no hay señal de internet, ya no hay lugares donde no pasan aviones o carros o contaminación o qué sé yo, o sea, todo como que empieza a saturarse. Entonces yo trabajo un poco inconscientemente. Puedo decir que lo primero que siento, lo primero que tengo es como que ese malestar, ¿no? Es un malestar, unas dudas, todas unas preguntas, una curiosidad por saber realmente qué está pasando, qué sé yo. También es como un poco sentimientos, ¿no? Hacia la gente que no le importa, qué sé yo, o también intención de que la gente sepa, ¿no? Y entonces hablar un montón de lora para explicar que no sé qué esto, y uno termina hasta peleándose y todo. Y después de eso, poco a poco, como se va filtrando en el trabajo. No es que empieza en un lugar y termina en otro, ¿no? Sino que puedo estar haciendo unas cosas, por decir, esta vez empecé más con animales, ¿no? Cómo trabajar la forma de los animales, y siempre en los animales me venía algo como que ganas de meterles alguna cosa que al principio no sabía yo qué era, pero después ya resulta ser esa inquietud que yo tengo por estos fenómenos, ¿no? Y entonces así poco a poco como que van saliendo. Yo trabajo muy intuitivamente, entonces a ratos estoy vacío, súper vacío, y de repente, pum, empiezo a tener imágenes. Y luego de tener imágenes, entonces me voy a dibujar, dibujo, sin tener mayor expectativa, y luego
ya cuando escojo unos que me gustan, que me parecen que están equilibrados, que como que harían una buena escultura, entonces me pongo a hacerla en barro, ¿no? En los materiales. Y en ese proceso de hacerle, el barro también como que me va jalando a otro lado, me va dictando otras cosas, y yo la pieza termina siendo distinta al dibujo, ¿no? Tiene sus variaciones, pero a mí me gusta eso, me gusta que haya un poco de accidente y un poco de circunstancias, que hay cosas que pasan que qué sé yo, que abren una puerta y uno hace así algo. Un poco así se formó toda esta colección, poco a poco. Entendiendo esta modestia como un punto de partida para generar toda esta producción y viéndolo así ya establecido todo esto, ¿pueden ser criaturas que se adaptan a este mundo o que pertenecen a otro mundo? Yo creo que son criaturas que están como invadidas por este mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una criatura que es son unas medio híbridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos animales que les ha crecido una ciudad en el lomo, ¿no? Que es como una forma de decir, bueno, la ciudad crece y uno piensa que es tan solo una montaña, pero la montaña no es solo un cúmulo de planeta, sino que la montaña tiene mucha vida, ¿no es cierto? O sea, ahí está metida desde la vida microscópica hasta la vida de los pájaros, de las plantas. Y entonces cuando la ciudad llega parece que no hay mayor afectación, pero es como que se mezcla, como que uno empieza a invadir al otro. Entonces un poco ese era el... Entonces sí son cosas bastante locales, claro que también son a veces monstruosas, ¿no? Porque es como que estos seres, incluidos nosotros los humanos, no terminamos como que estresados o dando un grito o quemándonos, ¿no es cierto? O afectándonos o enfermándonos. Entonces, por eso es como que yo pienso que todos son muy reales, muy del mundo, ¿no? Y claro, son una interpretación mía, de mi mano, de cómo son estos seres y cómo son estos gestos. A ratos son gritos, a ratos son dolores, ¿cierto? Entonces, también hay unas que, por ejemplo, como esa que está ahí, que se llama Quemadora. Yo estaba tratando de unir una fábrica así que tenga alto consumo de energía con un animal, ¿no? O sea, que la fábrica a la vez es un animal, que el animal está también tocado por la fábrica y que la fábrica de alguna manera toca al animal, ¿no? Eso es un poco el relato de día después de haber hecho las obras. Puedo decirte estas palabras. A ratos, mientras yo estoy haciendo la obra, yo me dejo llevar nomás por mis emociones y por mis imágenes, y va saliendo sin que yo tenga todavía una idea fija ¿cierto? De lo que es. Entonces, a ratos sucede primero la imagen y después puedo yo darme cuenta de qué es esto, qué significa esto, o sea, sí tengo claro lo que quiero decir, pero es como que va viniendo también en ese orden, no necesariamente en el orden previo de pienso bien una cosa y lo que quiero decir y después hago la obra. A mí me pasa también el otro camino, o más bien me pasa más que nunca el otro camino, que es primero tengo mis imágenes, mi inconsciente como que descubre estas cosas y luego sale algo. Se llama Quemadora, entonces para mí ella es una fábrica, es como una de esas industrias, ¿no es cierto?, que bota fuego así, como que consume energía, pero a la vez es un animal, ¿no? Es una culebra, es un dragón, ¿cierto? Y entonces unirles me da la sensación de que están como que tan cerca, ya se están acercando tanto, están ocupando las dos del mismo lugar, ¿no? Entonces como que, qué sé yo, o sea, se asocian de alguna manera, ¿cierto? Se asocian y ella misma, la misma culebra, se vuelve un monstruo que quema energía, ¿no? O sea, no es que está ahí de víctima la culebra o el dragón, ¿no? Como quieras verle, sino que es un monstruo que asume mismo el rol de
de la producción industrial, del acero, qué sé yo. Una fábrica es un monstruo, ¿no? A diferencia de ese animal que es una industria y que no, quise representar cómo darle un carácter humano a una planta. Si una planta pudiera hablar, que es algo un poco absurdo, ¿no? O sea, yo cuando estoy junto a una planta, yo siento que la planta tiene su energía, tiene una vida más allá de simplemente estar viva, ¿no? O sea, irradia una energía, yo creo que tiene una relación con el entorno muy fuerte. Y entonces como que eso me dio la idea de que las plantas de alguna manera nos hablan, las plantas de alguna manera, o yo podría de alguna manera comunicarme con las plantas, ¿sí? Y entonces quise como hacer un retrato de una planta que esté más humanizada, ¿no? O sea, que pueda tener una boca y unos ojos y tal vez un gesto en la cara. Y cuando llegué a eso, lo que me sucedió fue que les quise hacer decir cosas. Entonces, esta específicamente está digamos, afectada porque alguien le ha roto, ¿no? Porque, o sea, como es de cerámica, entonces alguien ha venido y le ha roto y por eso están estos pedazos aquí. Y ella se está quejando, ¿no? Ella está como indignada y diciendo, ¿qué me atacan? ¿Por qué me dañan? ¿Cierto? Hay otras que vamos a ver más tarde, donde hay otros gestos, ¿no? Lo que me sorprende de esta escultura es que a diferencia de otras genera una participación con el espectador y más directa, porque se siente que le habla a uno. Cuéntame, ¿cómo fue? O sea, me dices que la intención fue darle una actitud humana. Sí. Pero ¿cómo llegaste a eso? Pero viene de varios sitios. Viene, por ejemplo, de que yo insistiendo en hacer plantas, ya estaba haciendo otras obras antes, en donde empecé a usar estos elementos como que son salidas de las bromelias, las plantas bromelias, ¿no? Que en el Ecuador hay bastantes especies y que ahora están siendo objeto de una gran investigación en todo el mundo, las bromelias, porque son unas plantas que tienen unas características muy especiales, viven de la humedad del aire, no tienen que tener necesariamente agua en la tierra. Entonces me gustó, empecé a hacer este lenguaje de estas como hojas de flores, que en realidad son las hojas de las bromelias, ¿cierto? Y eso empecé a aplicar en unos animalitos, y después me vino la necesidad de darle a una flor o a una planta, darle un rostro. Hacerle un rostro, o sea, que tenga una cara humana. Y entonces salí con esto y con otras que están... Y sentí la necesidad de darle una expresión fuerte, ¿no? O sea, como decir... También viene de que cuando yo hice esto ya en la cerámica, ¿no es cierto? O sea, ya empecé a hacer obras con estas características, de este lenguaje, de estas hojitas. Me llevé una gran desilusión. Porque me di cuenta de que a diferencia de otras cosas que tú ves aquí mismo, esto es muy frágil. Esto cualquier rato se rompe, o sea, viene alguien con una escoba, está barriendo y tal, le rompe. O se cambian de casa y se rompe. O se sube el gato y se rompe. Es demasiado frágil. Entonces llegó un momento en que yo me cuestioné eso y dije, no voy a seguir con ese tipo de obra porque es demasiado frágil, siempre va a estar rota. La gente, los dueños, la gente que le tenga, va a querer ya guardarle o qué sé yo, o sea, ya no va a ser un objeto que tenga el mismo valor que cuando no estaba roto, ¿cierto? Y ahí me conecté con esa fragilidad que tienen las plantas. Dije, no, más bien, esa fragilidad que tienen estas piezas mías, va con la fragilidad que tiene el mundo vegetal. O sea, que si le abusas de él, se daña, ¿sí? Se rompe, se afecta. Entonces, eso me regresó a este lenguaje. Dije, no, sí, lo voy a seguir usando y va a hacer justamente eso, va a hablar de esa fragilidad. Y habiendo ya llegado a esa conclusión, decidí hacer esta pieza, ¿no? que es una pieza que se simula como que está rota, ¿no? Tiene ahí unos pedazos y ella está quejándose de que le han roto. Y la gente viene y claro, hay otra versión porque el público viene y dice, uy, se ha roto, ¿no? Entonces de alguna manera sí. Y creo que cada uno asume su papel en el momento, o sea, sí.
de la escultura de la indignación y nosotros la sorpresa de, sí. de qué pasaría. Claro, entonces esas cosas pude lograr, y fueron tremendamente experimentales, tremendamente intuitivas, y siguiendo unos caminos ahí como medio el material me sugería, y como yo mismo me desilusionaba y tenía miedos y temores, y después decidí, qué sé yo, darle un significado o un uso a él. En ese mundo vegetal hay unos espíritus que pueden ser los mismos espíritus de las plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí noto bastante que del paisaje salen estas criaturas. Sí. Entonces esto ya puede ser más como otro tipo de planta, pero son los mismos lenguajes de estas hojas que se repiten, ¿no? Incluso creo que el color le da un escenario específico, o sea, el color le acerca un poco a la naturaleza, ¿no? Y están estas entidades, ¿no? Que según yo son entidades que están junto a las plantas, o que viven junto, o que son las almas de las plantas, o lo que te quieras inventar, y que están un poco en una situación como de rechazo, de decir pare, ¿no? O sea, pare ahí ya no más, ¿no? O sea, esta parte de acá no se metan, ¿no? O sea, esa típica angustia que te da cuando vos ves que cada vez talan más bosque y se va perdiendo un montón de hectáreas de bosque cada día, ¿no? Y entonces esto es como una queja así medio ingenua de decir, no, estos dos enanos dicen ahí, no, pare, ya no más, ¿no? Oye, me acabo de dar un flash súper tenaz y es que lo acabo de relacionar porque entendiendo esta indignación que se produce en las esculturas como este rechazo, la ira, el dolor, incluso el miedo de estas criaturas, me regresa a tu muestra del hombre en llamas, creo que fue, donde trata de esto mismo, del dolor, del miedo, de lo que no se quiere ver. Y tiene relación con esto? ¿Por qué crees con este sentimiento del dolor? Porque para mí resulta doloroso ver cómo una humanidad va, ¿cómo te diría? Va caminando, ¿no? En este camino, ¿no? Un poco a ciegas. Porque si realmente vos te sientas a pensar como ser humano y piensas no solo en vos, sino en los demás, te das cuenta de que hay un desequilibrio que se podría arreglar con sensatez. Si todo el mundo fuera más sensato o persiguiera unos goles que son menos, qué sé yo, menos egoístas, qué sé yo, puedes ponerle 1000 nombres, entonces tendría mucho remedio, o sea, y además sería maravilloso porque hace falta que las cosas se destruyan como para que uno les valore, ¿no? Fíjate que ahora los seres humanos tenemos mucho más apego a la naturaleza, tenemos mucho más noción de cómo es la naturaleza, del valor que tiene, de cómo estamos unidos a la naturaleza en múltiples formas, ¿no? O sea, somos un solo ser, si quieres, ¿no? Una comunidad. Y entonces hay mucho dolor en ir viendo cómo eso se deteriora, ¿cierto? Hay mucho dolor en ver cómo... Yo sufro por esa vaina, ¿no? Habrá gente que dice, ¿no? Yo no sufro por eso, ¿cierto? O sea, mi vida no es de sufrir ni nada de eso. Yo sí sufro, o sea, a mí me afecta, a mí me golpea. Yo creo que lo que más me llama la atención es tratar de unirles a los seres humanos. Pues de una vaina de la que me estoy agarrando es de las representaciones primitivas del ser humano, ¿no? Es decir, las figuras precolombinas, por ejemplo, son representaciones muy, no primitivas en el sentido de concepción, pero sí en el sentido de lo mínimas que son y de los recursos mínimos con las que se expresan, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que le acerca, si meto ahí el elemento vegetal, ¿cierto? Entonces van a ser unos personajes que se ven, que para mí es importante que se vean locales, o sea, que sean americanos, que sean sudamericanos, ¿cierto? Que sean andinos, por decir algo, ¿ya?
Por otro lado, se ven como un híbrido entre planta y humano. Y eso es una forma de yo decir, oigan, estamos unidos, no podemos prescindir el uno del otro. Y creo que la forma más fácil de entender algo que es inentendible es dando características propias de uno. Sí, claro, o sea, entonces ese es un poco el juego que me voy a plantear, ¿no? Hacer plantas que estén humanizadas o humanos que vayan hacia lo vegetal, como para tratar de lograr una sensación de que somos unos seres, que no hay esos límites tan fuertes, ¿no? O sea, los hay, pero en el fondo no, porque todo es un sistema, todos somos una comunidad. Eso nos estamos dando cuenta ahora. Y si no asumimos eso así, nos vamos de oreja. Está como las nubes esas de fuego que salen de otras figuras. Sin embargo, no lo ves como algo chamuscado, sino que es el color, ¿no? que te da la sensación de que sí, está quemado. Se llama flor de la selva y es porque también puede ser que está bañada en petróleo. Sí, o sea, esa es la imagen también, ¿no? Una cosa bella que está sumergida en el petróleo y que sin embargo sigue estando viva, sigue siendo bella, sigue siendo armónica, se recupera, se limpia a sí misma, ¿no? O sea, sigue la vida y se tiende a limpiar, ¿no? Mientras no vuelvas a ensuciar, se recupera. O sea, eso es un poco la idea de esto. Claro, es el relato que yo tengo. Cuando vos vienes y ves, puedes ver mil otras cosas, pero algo de eso tal vez yo te transmito, ¿no? O sea, sí, lo que quiero preguntar también es, tengo esta duda sobre las protuberancias y los agujeros. Los agujeros son esos poros que permiten, o sea, yo no sabía, yo los vi intuitivamente. Yo siempre ando texturas, ¿no? Siempre ando buscando hacer texturas, ya sea puntitos, por ejemplo, esto de aquí es textura. Pero a la vez es un asunto precolombino y es que en esas culturas se unía la naturaleza con la vida y entonces era como que una olla tenía forma de guanábana, por decir, que es lo que se llama fitomorfo, ¿no? En el lenguaje de la arqueología, ¿no? Lo fitomorfo, que es con forma de fruta o con forma de planta, ¿no? Y entonces en este específico caso me sirvió para hacer esta unión entre un carro, ¿no es cierto?, una fruta, el precolombino y los seres humanos, ¿no? Es como una especie de cómic, si quieres, ¿no? Es como un cómic, como una caricatura también, ¿no? Entonces estas protuberancias a veces, básicamente son textura, otras veces son acercarle más al precolombino, a los objetos precolombinos que nos quedan como legado y donde hay mucha esa nota de las frutas, ¿no es cierto?, de las texturas. Y en el caso de los huecos, lo que yo buscaba un poco al principio era textura, o sea, yo sabía que como que necesitaba textura, quería una textura nueva, pero empecé a hacer los huecos y cuando ya tuve un par de figuras me di cuenta de que era esa porosidad, ¿no? O sea, eso que permite que lo uno se una a lo otro, que lo uno contamine a lo otro, que lo uno se mezcle con lo otro. Cuando vimos esas imágenes en la pandemia, ni bien quitas los carros, los animales vienen. Y es porque ya hay unos conductos que unen todo. No es como antes, que aquí había una ciudad y apenas quedaban unas pocas especies en la ciudad, por decir, la rata, las cucarachas, los pájaros, ¿no? Pero ahora está tan expandido que ya está muy cerca. O sea, vos has de haber visto un montón de imágenes donde en un sitio poblado se asoman osos, ¿no? Osos gigantes y la gente tiene que entrar corriendo a la casa porque se me asomó un oso en el jardín, ¿no? Entonces los huecos son esa porosidad, son eso que ya todo se está mezclando, porque está demasiado saturado.
llegaste a visitar la exposición, me encantó cómo te fuiste desde la ciudad, ¿no? O sea, se vio una calle, se vio un puente, y con una voz muy sencillo dijiste, vamos a ver esta cosa, y después tú, como que viste una visión flash de lo que había aquí, hiciste un consejo, dijiste, primero lean ese texto, luego miren y luego vean los títulos. Y eso me encantó, a mí me pareció muy chévere la forma en que vos le enfocas a una experiencia en la ciudad de Quito. Eso me pareció súper bien logrado, súper bien logrado. Si yo no hubiera visto, si no fuera yo el dueño de las piezas, yo diría, me voy a ir a ver esa nota, está chéverísima. Entonces, muy buena experiencia. Sigue adelante, es tu talento. O sea, creo que tienes mucho por delante ahí en la producción de piezas de cine, ¿no? de video. Y con ese formato tan nuevo que es relatar, ¿no? Y decir, vamos allá y veamos esto. Eso motiva mucho a la gente. Eso hace que la gente se encuentre lugares, ¿no? Encuentre espacios. Entonces, te felicito, estuvo muy bien. Y de nuestra encuentro aquí, de nuestra aventura, con todo esto, ¿qué te pareció todo? Bueno, chévere, porque esta vez como que me pude explayar un poco más explicando los sentimientos que tengo respecto de cómo hice los caminos, o sea, con tus preguntas y con lo que me propongo como dejar claro un poco cuál es mi idea. Entonces me he esforzado esta vez un poco más por como tratar de explicar, aunque el trabajo del arte no es difícil explicar en palabras para mí. Para mí, yo prefiero mucho que vean las cosas que yo he hecho y que se lleven algo, y que si se llevan 1000 cosas distintas, 1000 sensaciones distintas, 1000 ideas distintas. Eso es para mí el ideal. Pero toca, o sea, toca hablar de lo que haces. Entonces, eso ha sido enriquecedor para mí, hablar así, porque me ordena las ideas. Ya ahorita, después de haber hecho esta entrevista, capaz que puedo ir a escribir algo, ¿no? Ayer estaba con el Andrés Marcial, que es un artista fantástico, amigo, y él me decía, hay que escribir, hermano, hay que escribir. O sea, él escribe mucho sobre su obra. Y yo decía, chuta, sí, yo casi no escribo, entonces me voy a poner a escribir algo, sí. Y entonces, después de haber hecho esta vuelta, como que eso me va a ayudar a ir y escribir, bueno, esta obra, esta muestra fue así. Enrique, ha sido un placer. Chévere. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.